Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más grabando un podcast de Las Hijas de la Malinche y hoy tenemos a una invitada que tengo el gusto de conocerla desde hace ya muchos años. La verdad es que conozco de su historia un poco porque hace algunos años una compañera que está en los medios me platicó sobre un proyecto que tenía de escritoras tlaxcaltecas. Y entonces, bueno, pues en la revista, que es otro medio que nosotros tenemos, en la revista Momento, pues nos solicitó poder publicar entrevistas de mujeres escritoras de Tlaxcala y ahí yo pude conocer, creo que a todas, ya conocí algunas, pero pues obviamente a Marisol, que es la que es nuestra invitada, ¿no? Así es que me da mucho gusto poder platicar con ella porque la verdad es que es una de tantas que está en la lista de espera y que no habíamos podido coincidir. Así es que me da mucho gusto recibir a una tocaya que, insisto, la conocí pues a través de lo que hacemos y de lo que compartimos en Revista Momento. Así es que bienvenida Marisol Nava Hernández, tocaya. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Como bien dices, ya nos debíamos esta charla y yo Sí. estoy muy contenta de esta invitación y de estar aquí contigo y con tu público. Ay, pues muchas gracias, Marisol. Me gustaría compartir con ustedes un poco su formación, porque creo que es importante, como yo les digo siempre, saber qué hacen, cuál es su formación académica, que sin duda, pues es parte de su trayectoria y de a lo que se dedican hoy en día, ¿no? Ella es docente, investigadora y poeta. Es doctora en humanidades con la línea Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, catedrática de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde 1999. Toda una vida. Toda una vida. Sí. Este año cumplo 26 años. Guau, no, Sí. bueno, ya nos contarás ahorita. Coordinadora de la licenciatura en Literatura Hispanoamericana del 2007 a 2009 y luego 2016 a 2021. Sus líneas de investigación abordan la narrativa fantástica mexicana y la transtextualidad, específicamente en el cuento contemporáneo. En investigación ha publicado los libros Lenguas y Campanas, 2001, y El Umbral, registros fantásticos en 3 cuentos de Inés Arredondo, en 2015. En poesía ha publicado la Plaquette Murmullo del Viento en 1997 y los poemarios Evocación Oracular en 2007. Parpadeo de Muerte 2011 y Fisura del Paraíso 2017. Becaria del FOECAT en 3 ocasiones. Ha participado en diversos diarios y revistas como Tierra Adentro, Alforja, Texto Crítico, Amos Calli, Brumal, Revista Valenciana y Conotas, así como en diversos libros nacionales e internacionales. Entre sus últimas publicaciones se encuentran La Metaficción Fantástica en 3 cuentos de Mauricio Molina, en Pegasus Mexicanos, de Rebus Historicis, impreso en 2024, y El caballo asesinado y la cuentista de Francisco Tario, Los deleites de la intraxtextualidad en La Colmena. Obviamente también pues
Ha sido ponente en congresos y coloquios nacionales e internacionales, destacando el sexto coloquio internacional de literatura fantástica, el primer Congreso Internacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción, el Coloquio Internacional Nuevas Narrativas Mexicanas, el Coloquio Internacional de Literatura Fantástica, Congreso Internacional Visiones de lo Fantástico en Barcelona, el Congreso Internacional de Narrativa Fantástica en Perú, el Congreso Internacional de Género Fantástico, Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. En 2014 recibió la medalla al mérito universitario por los estudios de doctorado que otorga la universidad y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente funge como directora de la revista Pirandante, revista de lengua y literatura hispanoamericana de la universidad. Pues como ustedes podrán ver, una invitada 100% dedicada a las letras. Y bueno, pues a mí me gustaría lanzarte como la primera pregunta de saber, sé que eres tlaxcalteca, ¿no? Sí. Pero platícanos de dónde, de qué municipio, cómo fue tu infancia. Pues yo soy de Chiautempan. Ah, ok. Soy completamente originaria del estado de Chiautempan, de Ujú, ahí de Chiautempan son mis padres, de ujú, ahí fueron mis abuelos, ok. entonces tengo toda la raíz es, de los Arapes. Ok, exacto. Y bueno, pues de mi infancia quizá lo más destacable es que yo nazco en una familia en la que yo fui la última de 10 hermanos. Wow. Entonces, pues yo nazco y ya todos estaban grandes, ya, de hecho yo era niña y ya empezaba a tener sobrinos. Entonces, pues entre mi hermano más cercano y yo hay 7 años de diferencia incluso. Wow, Entonces, eso de alguna manera me predispone en el ambiente familiar, de claro. alguna manera a estar un tanto sola, porque pues esto, ya eran problemas de adultos los que vivían mis hermanos y yo estaba ahí todavía corriendo y Que demás. además, si era una, vaya, es una referencia de muchas familias de Tlaxcala en Exacto. aquellos años, ¿no? O sea, Sí, sí, era lo acostumbrado, que las sí. mamás tenían muchos hijos y pues sí, en mi caso me toca ser la última. Oye, ¿y cuántas mujeres y cuántos varones? Fuimos 7, bueno, son 7 varones, ya no viven todos, pero fueron Ok. 7 varones y fuimos 3 mujeres. Mm, Entonces, ujú, mis 2 hermanas sí, las 3 estamos vivas ok. y pues eso, yo fui la última. Y a veces de broma lo digo, pues un poco como, sí, a lo mejor la consentida, pero también hay una carga importante de responsabilidad con ser la última. Y Guau. tampoco eludo esto que te digo, ¿no? Como esa infancia un poco solitaria, si tú quieres, pues porque no tenía yo de pronto como con quién más jugar. Mi hermano muy rápido se vuelve adolescente, de pronto al ratito empiezan a nacer los sobrinitos pequeñitos, entonces yo me quedo como en un umbral ahí de la vida, pero gracias a eso es que tengo una predisposición a la imaginación desde muy niña. ¿No? Y entonces encontrarme con la literatura para un fin encontrarme así como una cuna muy grande, muy acogedora, porque yo desde niña tendía a jugar sola, me inventaba mis juegos, yo vivía muy contenta sola. Y entonces, finalmente, pues con la literatura lo que yo descubro es que de una manera mucho más elaborada, pero la imaginación es lo que la sustenta. Oye, pero cuando tú dices de la literatura, llega muy temprana a tu edad, es decir, en la primaria ya tenías como esta referencia de leer o no. Un poco sí, Mm, ujú, no como algunos colegas que yo he escuchado, escritores, ¿no? Que desde niños ya devoraban libros. No, 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 porque tampoco era como un mm, poco ese, digamos, como el ambiente tampoco. Sí claro. teníamos libros en casa por mis hermanos mayores, teníamos una pequeña biblioteca y entonces sí empiezo a tener acercamiento con la Ujú, literatura, pero un poco. O sea, poquito. Ajá, finalmente sí. como que Sí, eso, no ¿no? O sea, era. yo no, Ujú, no puedo decir que fuera una niña devoradora de libros, porque no, los que ok. había eran, pues, literatura mexicana, Ujú, pienso, ¿no? Pedro Páramo, ¿no? Y pues a un niño, una niña como que quizá Pedro Páramo no le va a decir mucho. claro. Entonces, aunque a veces intentaba, pues muy pronto como que los dejaba. Ujú, Entonces, empiezo sí como a leer, y eso sí se lo agradezco mucho a uno de mis hermanos que murió, que se llama Fernando, se llamó Fernando, porque él me armó de de este gusto por el cómic.
Entonces él compraba las Mm, revistitas del cómic y es donde yo realmente me vuelvo lectora, porque yo esperaba con ansias que él llegara y que me llevara las revistas de ese momento, ¿no? Archie, Memín Pinguín, ujú, bueno, toda esa serie de cómics de aquellos años, ok. pues me los iba dando a gotitas. Y que era como una referencia de lectura en nuestras Exacto, familias, ¿no? Como que sí, era lo más próximo. era lo más Si, cercano, si sí, no había un libro, sí había este tipo de cuentos y de revistas exacto. que efectivamente como que siento que, y yo recuerdo que a veces era como hasta volverlo a leer no sé cuántas veces, ya te sabías la historia, Sí, claro. pero era genial como volver a recurrir a la Sí, lectura en ese género en que ese eran género. los cómics, ¿no? Exactamente. Ujú. Sí, como dices, pues es que no eran otras épocas, o sea, el que llegara la revistita era una sorpresa, era un tesoro. Entonces, como dices, la leía, la releía y pues así me la llevé toda la infancia. Entonces, Que esa parte es donde yo creo, y por eso ahora lo digo con mis estudiantes, no hay lectura mala, ¿no? O sea, de no, toda lectura podemos claro, sacar algo. sí, sí, Y ahora, por ejemplo, con los jóvenes, bueno, pues toda este género ha tenido un despunte maravilloso, pero que ya ujú. venía desde esa época. Entonces, yo ahí en la infancia es donde me vuelvo lectora, gracias a estas lecturas de los cómics y que bueno, pues ya yo como que empiezo ahí a obsesionarme con la lectura, pero era por ese mecanismo, no era lectura de libros, no, era lectura de cómics. Oye, pero en esta imaginación o sea, yo digo tan, tan, tan infante, porque tú hablas, creo que de una época justo en la que tú decías, pues yo estaba sola, porque pues mis hermanos ya eran adultos, y quizá el más próximo, pues adolescente, entonces Sí. siento que cuando uno se queda en esa etapa en donde pues no tienes cómo con quién, ¿qué era lo que imaginabas? ¿Cuál es tu punto de referencia de De imaginación? imaginación, bueno, pues yo crecí en una casa que tenía muchísimas plantas, Mm, entonces árboles frutales, algunos de ellos. Entonces yo recuerdo que en la tarde, pues en lo que todos los hermanos trabajaban, mi madre siempre estaba muy al pendiente, ¿no? Eso sí tengo que decirlo que ella, jugaba conmigo y demás, pero pues tenía también todos los hijos que atender y a los claro, nietos incluso en sí. algún momento. Entonces uno de los juegos recurrentes que yo tenía y hasta la fecha lo recuerdo, es que yo soñaba o me veía que tenía un negocio de plantas y que yo atendía, y porque tenía ahí las plantas, pues, entonces Claro. no tenía que inventarme mucho, Sí, porque yo tenía mis plantas y yo vendía mis plantas. okey. Otra cosa que me gustaba mucho toda la vida ha sido de tener alguna mascota. Entonces yo llegué a tener mi perrito, mi gatito, lo subía mi bicicletita, me ponía a dar vueltas ahí en el jardín y pues no salía del jardín, pero para mí era dar toda una travesía. Sí, sí, sí. Entonces eran como juegos esto yo me inventaba y yo creo que mi mamá nada más veía que solita me movía, y, porque no es que hablara, Claro, pero en mi imaginación todo se estaba desarrollando. okey. O sea, a pesar y yo digo a pesar porque, pues, obviamente entiendo que también en este tipo de familias donde son muy numerosas, digo, no no era Sí, para sí, menos no, 10 hermanos, sí. de pronto tampoco tienes como todas las condiciones en las cuales se puede pensar que no eres feliz, ¿no? Y tú me imagino, o así te veo, como que por ti no pasaba todo, toda esta información de que eran 10 hermanos, pues está bien que sean 10, Que sean si 10, quieren que ya más, hay está. otro sobrino, pues está bien, otro sobrino. Ajá, ok, eso no pasaba como parte de tu preocupación, ¿no? Pues, a veces había situaciones en las que sí, obviamente, ¿no? Pues era parte de la familia y si algo sucedía me afectaba también, Claro. pero, fue una ventaja ese medio, porque finalmente, es decir, si estaba atendida, tenía los libros, la escuela, toda esta parte que desde mi mamá, mi papá y los hermanos mayores cuidaban, Ujú. pero finalmente, a lo mejor, como este hecho de platicar, de jugar, pues, realmente ya no había esas condiciones. Entonces, eso, yo me creaba el mundo de la imaginación y efectivamente ahí yo nunca tuve problema.
O sea, yo era feliz, yo iba a la escuela, regresaba, me apuraba a hacer mi Sí. tarea. Entre más pronto acabara de hacer la tarea, mejor, porque sabía que tenía toda la tarde para salirme al jardín a hacer lo que yo quisiera. Ujú. Entonces, sí, no, realmente no Sí, sí, es sí. que tuve una infancia, sí lo digo, solitaria, pero feliz. O sea, no fue una infancia, donde hubiera tragedias o algo por el Ujú. estilo, pues no. Solitaria, pues porque ya tenía tantos hermanos grandes, todos ahí en su vida. Okey. Y bueno, solitaria, pero como dices tú, esto permitió, acercarte a esto que, bueno, hoy es también a lo que te dedicas, ¿no? Sí. Y bueno, una vez que empiezas tu formación académica, que es primaria, secundaria, ¿en dónde defines que quieres estudiar esto de las letras? Bueno, en la prepa y en el último año, yo estaba con la idea de pronto de que quería estudiar algo de humanidades. No sabía exactamente qué, Mm, pero sí sabía que no quería una ingeniería, que no quería otra. matemáticas, Yo números. quería irme, porque además en la prepa me había ido muy bien, pues en las áreas de humanidades. Okey. Entonces, yo quería irme por ahí y la familia un poco me decía que estudiara lenguas, no que Mm, estudiara lingüística, que era lo que había en este momento, en ese momento en Tlaxcala. Y en un primer momento dije, bueno, pues está bien entrar a estudiar lingüística. ujú, Pero cuando yo llego a la Facultad de Filosofía y Letras, en aquel tiempo era departamento, no facultad, y entonces empiezan a dar como información de las diferentes licenciaturas, y entonces yo escucho y llego a la licenciatura, en ese tiempo se llamaba Literatura Hispanoamericana. mm. Y es cuando yo me doy cuenta que pues realmente iba a cometer un error si me iba a lingüística, porque en realidad no era lo que tampoco me atraía. Ah, Y okey. entonces me doy cuenta que pues ahí nos dicen, va, aquí van a leer, aquí van a escribir, aquí van a... Y yo dije, pues sí, ese es mi mundo, yo así he crecido toda la infancia. Y Okey. es entonces cuando yo decido, de hecho, eso se queda como una anécdota familiar, que me voy ese día, era la grabación de la prepa, iban a hacer un pequeño festejo en casa y coincidía con la entrega de fichas en la facultad. Mm. Entonces yo me voy, ellos piensan que me voy a inscribir en lingüística y cuando yo escucho esto cambio a literatura. Entonces cuando llega la noche y me dicen, ay, pues que el brindis por la futura lingüista, les digo, es que, ¿qué creen? Ya no voy a ser lingüista, es que ya cambié. Y la sorpresa de todos, ¿de qué? Yo es que voy a estudiar literatura hispanoamericana. Y sí fue una sorpresa para la familia, pues porque un poco, digamos, lo que predomina culturalmente en el Ujú. contexto es que uno se va a morir de hambre, que uno va a padecerla. Y Sí. fueron muy respetuosos, o sea, finalmente me dejaron así como de, bueno, pues haz, haz, decídelo. Y entré a Okey. estudiar literatura hispanoamericana, pero lo Mm. decido, esto que te digo fue en el último año y un día, o sea, que coincide con mi graduación de la prepa y la entrega de fichas de la facultad. Bueno, y que coincidió también con este tema de explicar, porque capaz que llegas y ni están explicando y tú llegas Sí, directamente a sí, también inscribirte. tuve una suerte y ahora, por eso luego decimos, es muy importante darle esta información a los estudiantes, Ujú, porque luego uno va con una idea y escucha a otro y dices, ay, pues sí, yo soy de ahí. Entonces yo ujú, tuve la suerte de esos años en los que se daba, se sigue dando, pero en ese momento era como comunitario, ¿no? Se reunían a ujú. todos los estudiantes, no éramos muchos como ahora, y Claro, se daba esa información. sí, sí, Entonces sí. me permitió contrastar entre qué iba a pasar en lingüística o en historia o en filosofía o en literatura. Y fue cuando dije, literatura, o sea, ni siquiera lo dudé. Y fue una decisión de la cual hasta el momento nunca me he arrepentido. No, ya veo, pues imagínate, mira cuántos libros llevas. Oye, ¿y de inmediato empiezas a escribir? ¿O cómo es que fue tu Este ejercicio? proceso de la Ujú, escritura. ujú, Entro a estudiar, desde la prepa yo hacía algunas cosas que pues lo que quizá muchos estudiantes de prepa hacen, ¿no? Que, ujú. que intentar hacer un poema, alguna cosa por ahí, pero todo se quedaba ahí guardado. Bueno, además tú tienes una como un cruce de 2 géneros, que es la poesía y el cuento, ¿no? Bueno, el cuento como investigación. Ah, Es okey, decir, yo me he dedicado en la parte de la investigación, casi todo es narrativa y específicamente cuento mexicano y ujú, cuento ujú, mexicano fantástico. okey. Y ya para la parte de la creación solamente me he dedicado a la poesía. Mm, Alguna vez okey, intenté algo de narrativa y no me di cuenta que no, ahí no iba lo mío, era completamente poesía. okey. Entonces yo no he, en la parte de cuento como creación lo he dejado Y de y lado.
¿Y por qué te atrapa la poesía? ¿Quién fue tu referente? No tenía en ese momento que me dices, no había como un referente aún, porque te digo, no eran lecturas las que yo hiciera literarias, pero cuando yo entré a la licenciatura sí empezamos evidentemente a leer a varios escritores, y es cuando yo me doy cuenta como que tengo cierta habilidad para hacerlo, ¿no? Así como de, a ver, qué es un verso, cómo se construye esto, y entonces voy descubriendo que tengo esa habilidad y empiezo a hacerlo, empiezo a hacer mis primeros poemas. Yo creo que ya fueron como por ahí del primer, segundo semestre. Mm, Y lo que yo también hago y me sirvió muchísimo fue que, como hasta la fecha, solo que en ese tiempo se denominaban de otra manera, las becas que daba en aquel tiempo el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, que mm, son las becas de lo que es ahora el FUECAT. Y entonces yo empiezo a solicitar así mi beca, ¿no? O sea, desde que yo veo que podía yo pedir beca, pido una beca que desapareció después, pero que en mi caso fue muy afortunada porque era para formación. Entonces ahí nada mm. más a uno le daban la beca por estudiar y entonces pues en la universidad tenía la beca, pero nada más era no pagar, pero no le daban a uno dinerito. Entonces en esa época decía, no, sí, sí, para mis libros y demás. Entonces me dan la beca del ITC y de ahí después me sigo con la beca de jóvenes creadores y vuelvo a pedir otra para investigación. Entonces fueron las tres ocasiones que yo fui becaria de aquel tiempo del ITC. Ujú, Y eso me sirve mucho porque entonces nos motivan a tomar algún taller de creación literaria, mm, que es algo que quizá en la universidad no se daba. Entonces empiezo a conocer de manera presencial, por ejemplo, a don Emanuel Carballo, a Beatriz Espejo, a Dolores Castro, a Eduardo Milán, y es cuando pues me doy cuenta de todo lo que implica la creación. Una cosa es estudiarla, otra cosa es sí, escribirla. claro. Y entonces ya de manera como más, con el deseo de ser más profesional, es Ujú, que empiezo ya como a hacer esta idea de que, a ver, voy a escribir de manera más sistemática, de una manera más abierta, ¿no? A escuchar qué está bien, qué está mal. Y ya empiezo en la universidad a hacer esto. La primera publicación en forma que tengo, que es una plaquetita muy sencilla, se da ya estando en la universidad. Y de mm, ahí, también tengo que decirlo, no es que ha sido una publicación constante, yo soy muy lenta, me tardo mucho entre un libro y otro de creación. ok. Pero además, pues no hay prisa. En realidad la creación no nos exige la prisa, Claro. al Ujú, contrario, ¿no? Entonces, me he dado tiempo entre cada libro y cada libro, pero ujú. empiezo en la universidad ya de una manera más, con más conciencia de lo que implica. Ok. Oye, ¿y tu poesía sí está inspirada o toda se parece? ¿O sí hay una diferencia entre esta publicación y otra? Pues yo pienso que hay un estilo que ya como que está permeando Mm, todas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay cosas que me gusta mucho hacer. Me gusta los versos cortos, el poema corto, que no sea un poema en prosa, por ejemplo, no le he trabajado, pero tampoco me atrapa. Me gusta que sean breves porque me permite corregir. O sea, mm, a mí me gusta mucho eso, ese proceso de corregir, de claro, regresar, de revisar. Es la parte de la creación que a mí que disfruto mucho, ok. porque me doy cuenta del poder de la palabra, una palabra que ya cambia todo, un verso que ya me modificó. Entonces, ese es como una primera matiz que yo percibo que ya me marca toda la producción que tengo, que no es demasiada, pero que ya va marcando esa línea, ¿no? Me gusta la brevedad, pero me gusta que sí sea como muy sutil, que mis Ujú, imágenes sean como muy sutiles en lo que tengo que decir. Y quizá hay un tema que ha ido como ahí soterrado desde el primer poemario, el segundo y hasta este que es Fisura del Paraíso, que ha sido un poco esta idea de la muerte. O sea, la muerte sí mm. ha sido como un tema que siempre me rodea y me rodea y me rodea. Anda Sí, merodeando. anda merodeando y Mm, quizás sí por las experiencias de muy joven también, ujú, haber tenido la pérdida de hermanos, que como Fernando que te decía muy cercano a mí, mm, y que estando en la universidad sucede esa situación y a mí me marca mucho, ¿no? O sea, muy claro. joven yo me enfrento a eso y después, años después es otro hermano, hace muy poco en pandemia fue otro hermano, mi papá, entonces siempre ha estado ese tema Sí, claro, en mi sí. familia. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Es una manera
siempre he dicho, ¿no? La literatura o el escribir, sí en un primer momento es catártico, pero después tiene que dar el salto estético. Claro. Entonces, lo primero es quizá sacar eso que uno tiene, dejarlo descansar y empezar a trabajar ya después de eso con la parte estética, ¿no? Con la parte de las palabras. Claro. Por eso me tardo mucho. Entonces creo que esa es como la línea que va marcando la producción literaria que tengo, Ujú. poética. Y además, justo hemos coincidido con otras escritoras de Tlaxcala Sí. y platicábamos esta parte de que escribir sana, ¿no? Sí, es Este es el una. primer ejercicio que tú tienes, ¿no? Exacto. Sí, es primero catártico y después ya uno tiene que trabajar toda esa parte estética, ya sin el dolor. El dolor no le deja a uno, el dolor saca las emociones, pero no le deja a uno disfrutar, por ejemplo, esta parte de elegir palabras. Una Mm. palabra ya te modifica, un verso, el título. Entonces ahí es donde se vuelve realmente, yo digo, ahí es donde realmente damos el salto a que se vuelva una obra literaria. Lo demás es esto, sana uno, es Ujú. catártico, pero hay que después dar el paso a la otra fase. Ok, Y pues es un poco en mi caso, ¿no? O sea, yo admiro a los escritores que veo que 1 o 2 años y publican y sí, digo, qué maravilla, sí. porque yo soy muy lenta. No, pero yo creo que también lo importante es como tú como escritora que también lo tengas claro, porque siento que también de pronto, no sé si eso pase, pero es como esta presión, ¿no? De que tengo que publicar, pero pues si no me sale Claro, qué. ¿qué publicamos? Sí, siempre yo creo que hay como una presión, Ujú, siempre vivimos las mujeres y los escritores, los artistas bajo alguna ujú, presión, ¿no? ujú. Entonces, claro, ¿no? Hay que publicar, hay que ganar un premio, hay que ganar una beca, siempre es como algo que te Claro. está ahí, ¿no? Como Sí, sí. encendiendo el fuego. Mm, Y a veces se da y a veces no se da. Y pues claro. con el tiempo uno aprende a que con o sin, si uno tiene esa necesidad de expresarse, de escribir, pues lo va a hacer uno con premio, sin premio, con beca, sin beca, uno va Ujú. a seguir escribiendo. ¿Qué es lo que más te ha impactado a ti de ser escritora? Pues yo creo que ha sido justamente el descubrir el poder que tiene cada palabra. El descubrir que una palabra que puedo decir ahorita en una conversación, si la pongo en un verso, puede adquirir otro sentido. Mm, Que 2 palabras las junto y ya me crean una metáfora. Entonces es como una magia mm, el trabajar con las palabras. Muchos estudios lo han dicho, ¿no? Con las mismas palabras con las que nos comunicamos son con las que creamos la literatura y ujú, ahí se resignifican. ujú. Entonces creo que esa parte es la que a mí me ha resultado más satisfactoria, más simbólica y que además, bueno, pues me sirve mucho para ya mi vida también profesional académica, dar mis clases, porque finalmente también descubro eso, ¿no? Que Ujú. está uno frente a un público y uno tiene que ser también muy cauto de cada palabra que uno dice. Oye, y bueno, pues efectivamente tú tienes esta mezcla entre que obviamente escribes, pero también ahora formas parte, pues obviamente de una carrera muy importante en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. ¿Cómo se da esta llegada a formar parte de la institución de la que tú egresas? Porque eso también Claro. debe ser como, pues como algo padre, ¿no? Sí, de mucha felicidad. Como antecedente, cuando yo estudiaba ahí y yo veía a mis profesores, yo decía, ay, híjole, ha de ser muy bonito dar clase. A mí me gustaba mucho desde niña, eso sí lo tenía desde niña, cuando ya tenía sobrinito los ponía, les daba clases. Entonces yo ya venía con eso de que me gustaba dar clase. Y Mm, ya en la universidad decía, ay, ha de ser muy lindo trabajar acá, pero uy, se me hacía imposible. Lo imposible se hizo posible a una serie de situaciones que fueron afortunadas. Particularmente yo recuerdo 2 personas que fueron claves y que siempre les he estado muy agradecidas. La primera es el maestro Joel Dávila, pisaquense, ay, claro. que él fue mi maestro y él es el que me da la posibilidad, la oportunidad en su momento de si no quería entrar a dar una clase, porque ahí un maestro se iba a ir a una comisión. Y Mm, entonces había pasado un año de que yo había egresado y ese año me había ido a dar clases a bachillerato, a secundaria. Y en algún momento me encuentro y me dice, ¿no te gustaría? Y para mí fue sí, 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 no importa que sea una clase, no sé si una. Y la directora que estaba en ese momento era la maestra Ana Lucía Flores Aguilar.
y ella también de una muy buena manera me dice, bueno, pues a ver, vas a entrar y vamos a ver tu desempeño. Como puede ser que sea tu primer y último semestre, como puede que continúes. Pero Ok. además estuvo muy bien, ¿no? O sea, yo entro a un mundo en el que sí al inicio yo me sentía un poco apenada porque eran mis maestros y de pronto ya eran mis colegas. Y Compañeros. bueno, siempre, nunca he dejado a todos, siempre les sigo hablando de usted, eso yo Ok. nunca lo he podido perder porque fueron quienes me formaron, Ujú. fueron quienes me ayudaron en su momento. Y es como yo entro. Y bueno, pues de ese semestre, pues me fui quedando. Y lo que te decía, este año cumplo 26 años de trabajar en la Facultad de Filosofía y Letras. Guau, ¿te Sí. imaginaste llegar a esta? No, no, te digo, cuando a mí me dijeron una clase, yo sí, sí, no sé qué haga yo, pero sí. Y desde que yo entré, me encantó. O sea, yo ya venía de la experiencia de trabajar con adolescentes, con Ujú. jóvenes, y entro a la universidad y digo, no, pues esto es otra cosa. Entonces hay que seguir, y es cuando el maestro Joel me lo dice de una manera muy clara, bueno, pues hay que seguir estudiando, Marisol. No te puedes quedar con la licenciatura. Y le dije, no, pues por supuesto que no. Entonces ya lo que después sucede es que voy compaginando el estudiar la maestría, que me voy a Puebla, a la UAP, con trabajar. Y más adelante, repito la historia con el doctorado. Ahí me voy a la Ciudad de México, a la UAM, Iztapalapa, a estudiar el doctorado y seguir trabajando, aunque ya en ese momento, ya como ya tenía yo el tiempo completo, me dan la beca para que me pudiera dedicar al doctorado, lo cual fue maravilloso, ¿no? Por dedicarme exclusivamente a estudiar Mm. fueron 2 años, poder regresar a la facultad a seguir trabajando. Ay, qué Entonces, padre. sí, o sea, en ese sentido yo he dicho que he sido muy afortunada porque me dan la posibilidad de seguir estudiando, Claro, me he sí. encontrado Sí, con sí, sí. personas que me han apoyado, que me han, como decimos, echado la mano en ese sentido, Ujú, y pues es entonces por eso que tengo que seguir estudiando, pero a mí nunca me había costado estudiar, o sea, siempre es algo que me ha gustado, seguir aprendiendo. ujú. Entonces, irme a la maestría, irme al doctorado, pues para mí era como perfecto, yo sigo estudiando, no hay problema. Y, Ok. y además, pues esto, uno descubre que uno nunca va a saber todo, que además se aprende más, pero cuando uno llega al salón de clase, pues también uno tiene que seguir estudiando y seguir aprendiendo y escuchar a los estudiantes, porque de Ujú. otra manera, pues uno se queda como estancado, ¿no? La docencia, eso es lo que me gusta mucho. Uno tiene que estar muy, muy fresco, uno tiene que estar muy activo, Sí, porque sí, si sí. no, los estudiantes se nos aburren. Entonces, he tratado pues siempre como de esa parte cuidar mucho, pero Ujú. así es como también logro estudiar, pues gracias al apoyo que me dan en la facultad. Oye, a ver, vuélveme a repetir, ¿cuántos años? 26 hago en este 26. verano, hago 26 O sea años. que ¿cuántas generaciones ya viste salir? Uy, mira, pues de pronto cuando ya me he encontrado algunos egresados y de verdad que me parece increíble. O sea, últimamente digo, bueno, pues cada vez va pesando más, pues el tiempo pasa, uno se cansa y de pronto digo, bueno, en algunos añitos sí también me gustaría quizás ya otro ritmo de vida, ¿no? Claro. Sé que me faltan algunos, pero son muchas generaciones, Sí, sí, muchas sí. generaciones. Y muchas generaciones también, porque bueno, pues yo creo que pasa en todas las carreras, que obviamente hay alumnos que sí o sí ustedes detectan desde el primer semestre que su Sí, carrera es, hay algunos que no. ¿no? O sea, en ascenso y en ascenso. Y Sí, entonces, pues también creo que te ha tocado a formar a estos estudiantes que ahora seguramente escriben, sí, ¿no? muchos, Ujú, muchos. Varios estudiantes. Hemos tenido estudiantes muy talentosos. ujú, Entonces, me ha tocado la suerte de tener estudiantes que han destacado después en la creación, que ya, bueno, ahorita de hace muy poquito de las últimas generaciones, ahorita con los premios estatales han ganado de poesía, de ujú. ensayo. Entonces, eso da mucha felicidad. Yo creo que no solo a mí, sino a todos mis colegas. Claro, sí. Pero también, por ejemplo, en la parte académica, ¿no? Ver que ha habido estudiantes, que además uno también ya les ve, ¿no? Que va por ahí y que se han ido a estudiar la maestría y el doctorado y que también ya han viajado y que también ya están estudiando o trabajando en otras universidades. Entonces ha habido como, o en medios de comunicación también, ¿no? O sea, tener Ujú. conocidas, egresados que también han estado en medios de comunicación. Sí, sí, Entonces sí. ha sido interesante toda esta, pues que de pronto digo, pues es que ha sido tan rápido,
O sea, cuando veo hacia atrás digo, ¿cuántas generaciones? Y digo, oh Dios, ha pasado el tiempo. Sí, ha Ok, pasado, pero pues sí han sido muchos. Y afortunadamente, como dices, algunos, pues por el perfil, por situaciones ya no continuaron, pero muchos de ellos sí, y les ha ido bien, ¿no? O sea, me da ujú, mucho gusto siempre que los veo. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando, pues ese es la cereza del pastel. claro. Oye, y bueno, pues como tú sabrás, este espacio es un espacio exclusivamente para mujeres. em, y a mí me gustaría, porque fue, creo que la última vez justo donde volvimos a coincidir, en donde se hace un encuentro de escritoras tlaxcaltecas y, y de pronto creo que este ejercicio va creciendo, ¿no? O sea, yo creo que cuando empezaste tú en la universidad, pues no había como también el auge que ahora hay, ¿no? Claro. Incluso yo en algún momento cuando pasó esta edición de escritoras, sentí como que eran las únicas, ¿no? Como que ahí Ya. estaban, ¿no? Pero han ido, insisto, No, han ido creciendo, ¿no? yo creo que Tlaxcala tiene un potencial en creación, Ujú, escritoras, escritores, ¿no? Hay un boom, yo veo así, ¿no? Así como ujú, se habla a nivel latinoamericano, que hay un boom de escritoras que cada vez están evidenciando su obra, su talento. En Tlaxcala también lo percibo. Es decir, ahí me toca una generación en donde, por ejemplo, con Minerva Aguilar, mm, con Achita Muñoz, o sea, éramos como una generación que estábamos ahí trabajando, pero efectivamente, a lo mejor como que cada quien, ¿no? Por su parte. El ITC en su momento cumplió con esa función de que reunía, te digo, estos ujú, talleres que nos ujú. llevaba, pues ahí uno hacía un poco de Y de, y, comunidad, y de grandes aprendía. escritores, ¿no? Porque Efectivamente, no, no no, era no. cualquier O sea, escritor. yo nunca se me va a olvidar el día que conocí a Manuel Carballo y yo estudiaba literatura y ya sabía quién era Manuel Carballo, pero al paso de los años me doy cuenta, dije, es que conocí a don Manuel Carballo, o sea, estar sentada junto a él, que corrigiera los textos, que nos diera Ay, qué tip. padre. Sí, o sea, esa parte nunca se me olvidará, fue muy formativa, porque además ellos con todo el conocimiento, pero siempre con una amabilidad para Ujú, decirte cuándo te equivocabas o cuándo no. ujú, Entonces creo que eso es algo que yo valoro mucho de esa generación. Entonces, te digo, en ese momento pues fuimos una generación que convivimos y compartimos, pero han seguido surgiendo escritoras, ¿no? ujú, Eso me da mucha alegría ver que varias, incluso egresadas de literatura, ya están publicando, ya están sacando, que hay premios, que hay ujú, becas. ujú, Entonces yo creo que también tenemos como este boom en la creación en Tlaxcala ujú, y pues que bueno, ¿no? De eso se trata, que se vaya, ahora sí van surgiendo nuevas generaciones también ujú. y uno va a seguir haciendo su labor pues desde la trinchera que a uno le corresponde. Claro. Oye, ¿y cómo es esta parte que yo insisto, sobre todo, por ejemplo, nosotros que también hacemos una revista, ¿no? Y que al final, pues lo que nosotros buscamos son lectores, o con Claro, quien llegamos son lectores, ¿no? claro. Pero también hay una constante frecuente decir, la gente ya no lee. Ujú. ¿Eso es cierto? Pues mira, yo creo que la gente lee, pero no está leyendo lo que quisiéramos algunos, es decir, Mm, libros o revistas quizá, es lo que ha tenido un poco una disminución, ¿no? En ujú, las encuestas nacionales de lectura un poco se observa. ¿Qué es lo que la gente está leyendo? Bueno, pues incluso lo que hace rato decía, muchos cómics, los jóvenes, las mangas ahora como le llaman, redes sociales. ujú, El problema de las redes sociales es que no va acompañada, bueno, no es solo texto, va acompañada de imagen y eso parece como que nos va predisponiendo también a que ahora ujú, necesitamos imagen para poder leer. ujú, Entonces, yo creo que la lectura sigue, pero no es la lectura que sigue, quizá es como la de reto, es decir, la de reto es que te sientes y comprendas y vayas reflexionando y te des un tiempo para ti mismo en diálogo con el libro. Creo que las premuras de la vida y de estas ujú, situaciones como las redes sociales nos están llevando a no hacerlo tan frecuentemente. Y creo que de ahí, pues que sí se perciba a nivel nacional que nuestros porcentajes de lectura pues no sean los idóneos. ujú, Se hace mucho los círculos de lectura, las salas de lectura, las licenciaturas como la nuestra, revistas, periódicos, se hace desde nuestro punto, pues la labor, pero creo que sí cada vez más vamos a tener que ir luchando contra esta situación que yo de pronto sí lo percibo con nuestros estudiantes, ¿no? Cada vez también ya llegan con otra, pues ya no se concibe la vida sin el celular, por ejemplo, ¿no? Ah, Lo ok. que hasta hace algunos años, pues
ni siquiera. Sí, Bueno, no ahora sé. cada vez más y la necesidad de estar continuamente con celular. Ujú, Eso cada vez se va notando más y un poco esta situación de comprensión de lectura. O sea, uno percibe ahí que no, de pronto no están comprendiendo toda la lectura. Y bueno, pienso, si son los chiquillos que nos llegan el primer semestre a la licenciatura, pues los que se van a otras áreas, yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, porque yo pienso que sí hay una disminución de público lector de esto que te digo, libros, revistas, ujú, porque ujú. pues los otros medios sí tienen ahí el público cautivo. Claro. Ahora, pero yo me emociono, y digo me emociono, cuando veo justamente alumnos de esa misma facultad que te hablan con una pasión de un libro, que te hablan con una pasión y con una entrega Sí, a lo que se dedican claro, y que te dicen, yo quiero vivir de esto. sí. Entonces digo, Sí, creo que es resultado de que yo creo que todos los colegas que estamos ahí hemos ok. puesto nuestro granito de arena, pero un poco pues decirles eso, ¿no? En mi caso muy particular, siempre les digo, miren, se puede vivir de esto. Esa imagen de no, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Pues en realidad después uno va descubriendo que como en todas las licenciaturas, como en todas las profesiones, uno tiene que ser muy responsable, muy dedicado, pero de que uno puede uno vivir y puede uno vivir bien. Y pues Ujú, hay que estar, es decir, siempre les digo sin lujos, porque pues ya en este país los lujos cada vez son menos, pero vivir bien, o sea, no claro. tener esta premura de, ay, yo no tengo hoy para comer, se puede, pero pues hay que dedicarle, le digo, o sea, esto es también verlo con todo el profesionalismo, les digo, como el médico, pues, o sea, el médico tiene que saber todo perfectamente porque si no se le muere ahí el paciente. Entonces, Ujú. luego la metáfora que les digo, si ustedes no saben leer bien, interpretar bien la obra, pues se les muere la obra ahí porque están dándole otra lectura quizá. Entonces, Ujú. hemos sido muy afortunados de tener estudiantes que, como bien dices, ¿no? Creo que ya cuando se van a su parte laboral, uno percibe eso, ¿no? Que son, Sí. se han formado y están en lo que les gusta. No, y eso es importante porque, bueno, al final creo que eh, mi lectura un poco también de la gente que no lee es que uno pensaría también que hay gente que no lee, pero yo también creo que hay gente que busca una buena Que lectura, también ¿no? andan buscando. Que busca, llámese el género que se llame, porque bueno, hay amantes de la poesía, hay De amantes todos del los géneros. cuento, de los cómics, ¿no? Yo recuerdo en una sala de lectura que tengo un compañero y a mí me impresionaba porque sabía y conocía de cómics de una manera extraordinaria, ¿no? Yo decía, wow, o sea, Sí, nunca sí es toda pensé una que ahí fuera, sí, o sea, que alguien pudiera ser especialista en en cómic, cómics, ¿no? Y sí, entonces te das cuenta que justo, incluso me acuerdo que iba a las secundarias y a las prepas para motivar a los alumnos a leer, sí, ¿no? Y él decía, es que justo tienes que darles la lectura que sí, necesitan sí, o que eso es lo requieren, importante, ¿no? eso es fundamental, Ujú. porque bien dices, a veces el lector se aleja si le damos una lectura que en lugar de que lo atrape, pues dice, "Oh, esto está muy complicado, no entendí, mejor no vuelvo a leer". Sí, sí, sí. Entonces, es una recomendación siempre, ¿no? Como de, pues si vamos a trabajar con estudiantes secundaria, prepa, hay Ujú, que llevar textos que sean cercanos a ellos, que sean cercanos a lo que viven, a lo que sienten, porque es aventarles el anzuelo. O sea, que ujú. digan, mira, ve qué divertido es esto, ve todo lo que pasa aquí. Y de ahí uno los va a jalar. Pero también yo siento que es como un trabajo en el que ustedes, bueno, no sé si, supongo que sí lo hacen, justo esa parte de cómo nos invitan a leer, ¿no? Yo, te soy sincera, era pésima lectora, o sea, no sé, como que efectivamente era como de, lo tienes que leer, ¿no? Claro, Y y como hasta de, uno ya entra a y regañadientes, como sí, yo, ay, no le entiendo nada, ¿no? No sí, sé. sí, Pero yo digo que sí es cierto. Yo, la verdad, una de los programas que me parece verdaderamente extraordinario son las salas de lectura, sí, porque tienen una capacidad de invitarte a leer sí, sí. y ellos incluso te dicen, La lectura no es leer un libro. Ujú. O sea, tu lectura puede ser esto, Claro, y esa es una lectura, exacto. y ya Sí, estás sí. leyendo.
Sí, Entonces eso es bueno. Y entonces cuando te empiezan, yo cuando empecé como a entender como toda esta parte, yo dije, ay, qué padre, o sea, esto me gusta, ¿no? sí, sí. Porque no es como justo el clásico, la clásica instrucción Ujú. de Tienes tienes que que leer. leer Ujú, este ujú. libro y necesito que me Claro, traigas un resumen. claro, claro, Y entonces claro. dices, ay, no. No, eso aleja a los lectores. Exacto, ¿no? Y Eso aleja a entonces, los lectores. Sí, incluso me acuerdo mucho de un ejercicio que en los talleres que nos daban, decían, pongan los libros, claro. o sea, pónganlos y el libro que te va a llamar la atención Es el que hay es que, el indicado, es efectivamente. el que tienes que leer Sí, en ese sí, sí, momento, ¿no? Y entonces a mí eso me parecía increíble porque decía, wow, qué manera tan bonita de acercarte a un sí. libro. Que es como una persona, yo siempre les digo, es que es como a una persona, uno ve a una persona y dice, ay, me gustaría conocerla, ¿no? Y entonces, ¿cómo te vas a acercar a esa persona? Entonces, el Claro, libro es un poco sí, la sí, metáfora sí, de sí. eso. Sí, es que hay que saber cómo seducir con la lectura. Y Sí. efectivamente, ¿no? O sea, como dicen desde, bueno, la vida misma es una lectura, ¿no? Estamos Ujú, leyendo todo lo que nos rodea y finalmente se concreta en la imagen de un libro, una claro. revista, pero tiene que ser también, yo así lo pienso, les digo a mis estudiantes, bueno, nosotros vamos a ser los expertos de la lengua y la literatura, entonces nosotros tenemos que formarnos con cierto rigor y demás, pero si vamos a atrapar lectores, que sea algo muy juguetón, muy lúdico, como Ujú, dices, ¿no? O sea, ujú. esa parte de un poco de sacralizar la literatura y de enseñarles que hay cuentos sumamente divertidos, poemas que son humorísticos, o sea, como toda esta vertiente de la literatura que existe y que es irreverente y que a Ujú. los jóvenes, pues eso los atrapa. Entonces, hay lecturas que no les digo, esto no lo vayan a llevar con sus estudiantes jóvenes, hay que buscarles lecturas, ¿no? Sí, sí, Que sí. los vayan atrapando. Ok. Oye, y en esta trayectoria que llevas como maestra, pero también como creadora, ¿en algún momento de tu vida has pensado en declinar? Es decir, ya no quiero ser maestra y quiero ser escritora, ¿o quieres dedicarte 100% a la parte académica y dejar de escribir? Pues ahora, con el número de años que te cuento, ya tengo dando clase en la universidad, voy observando, voy sintiendo que en algún momento sí me gustaría dejar la vida académica. Le he Ujú, dado más peso a la vida ujú, académica, ujú, ujú. estudiar, luego que irme por la licenciatura, la maestría, el doctorado, Claro. estar continuamente que buscando las becas de investigación, congresos. Entonces, empieza a surgir en mi mente la idea de que en algún momento sí tengo que cerrar ese ciclo Mm, y entonces sí me veo dedicada de una manera más, quizá como más tranquila, más calma, aun cuando he sido muy tranquila y calma, ujú. pero a la creación. Es decir, como Ok. más constante quizá. O Ujú, sea, como dedicarme más a esta parte de la creación, porque además esta metáfora de que en la literatura, en las artes en general, entre más viejo uno es mejor, porque realmente uno ya tiene experiencias, claro, emociones, sí. creo que efectivamente tiene mucho de razón. ¿No? O sea, no es lo Ok. mismo cuando eres muy joven y lo que has vivido y lo que has leído que 20 años después. O sea, todo lo que ya viviste, todo lo que Sí, claro. ya sabes que dices, ya este tema ya no, a lo mejor voy por acá. Sí, claro. Entonces, sí lo Sí, empiezo a ver. porque mucho de la escritura, creo, pues de quienes se dedican a esta parte de ser escritores, es como parte de sus momentos, ¿no? Sí. O sea, como que es algo que tú reflejas y que es parte de lo que en ese momento De estás lo que en viviendo. ese momento. Ujú, Entonces, por eso hay lo que decimos, hay todo un proceso, ¿no? En la vida del ujú, escritor, también según lo que vaya a veces viviendo, leyendo, en fin. Entonces, yo creo que unos años más sí seguiré comprometida con la universidad. Lo pienso también el día que me empiece cada vez más a cansar, dar clases, estar con los estudiantes. Yo digo, llego y es ser un poco actor. O sea, hay que llegar y dejar los problemas atrás. Todo lo sí. que uno lleva hay que dejarlo en cuanto entra al aula. Y hay que tratar de esto mismo también moverse, fascinarlos, motivarlos. Ujú, Y cada vez llego y digo, ay, sí, empieza a cansar. Digo, bueno, pues yo creo que unos años más y después sí, yo creo que cerrar esta parte de lo académico, ujú. de la investigación, pero en la parte de la creación y de la lectura nunca la voy a dejar. O sea, eso sí me veo hasta, si la vida me lo permite, el último día de mi vida me gustaría seguir leyendo y escribir algo. ¿No? O ¿En sea, creo serio? que eso sí Ok. creo que es algo que no voy a poder dejar nunca porque ya es parte de lo que, como comer, pues. Y aún con este ajetreo que tienes entre la academia y crear,
¿Tienes algún momento para escribir o no? Sí, pero no es así de que tenga como ya una rutina para la Ujú, creación, ujú, que sí lo tengo para la academia o la investigación. ujú, Es decir, de pronto estoy trabajando en un poemario y avanzo y lo dejo descansar a lo mejor una semana y a la ujú, siguiente semana me doy el tiempo una tarde y vuelvo a regresar y corrijo. Lo vuelvo a guardar y luego a lo ujú. mejor a la siguiente semana no puedo, en 15 días lo vuelvo a sacar, vuelvo a releer. Entonces, ese es mi ritmo en la Pero creación. no tienes un horario, o No, sea, que no, digas, no, no, de yo que a me las 3 de la levanto y mañana es no, cuando me inspiro. no, Ok, no, no, no. De hecho, yo no soy nocturna, yo trabajo en el día. ok, A eso ok, de las 11 de la noche, yo ya no puedo leer ni escribir. Yo soy en el día. ok, muy Sí. bien, ok. Bueno, pues mira que siempre, yo insisto, justo cuando yo leí, pues me chuté todas las entrevistas, ¿no? Pero sí es una parte muy importante la formación, el seguirte Sí. preparando, ¿no? Creo que eso es fundamental, no solamente en esta área, sino en cualquiera, ¿no? Pero lo más importante es como justo esta pasión por la que tú tienes, ¿no? Porque justo lo acabas de decir, creo, que dices, yo hasta el último momento, pues seguiré leyendo y Sí. escribiendo, ¿no? Entonces eso se nota, ¿no? Tú en tu experiencia, porque, insisto, eso fue lo que yo leí cuando las conocí a todas ustedes, ¿hay una diferencia entre las escritoras mujeres y los varones? Bueno, mira, últimamente han surgido, y lo digo como desde el punto de vista primero como académico, teórico, Ujú, han ujú, surgido teorías y demás que establecen que sí, ¿no? Que hay toda una, que hay registros que se perciben en la escritura de las mujeres, ¿no? Hay como ujú, estilos, hay registros. ujú, De ahí que se hable todo esto de los estudios de género en la literatura, porque hay como, no solo que están evidenciando el mundo femenino con todas las complejidades que tiene ujú, el mundo femenino, sino que también como que hay algunos registros. Y yo creo que sí, es decir, ahora ya lo hablo como escritora. ujú, Y lo que te decía, por ejemplo, yo pienso que las emociones que uno vive, la sensibilidad que uno tiene, ujú. quizás es un poco diferente a la de los varones. No te sabría decir exactamente, ahí sí yo ya me quedo en la otra parte, pero yo creo que sí hay matices, ¿no? Hay Sí, sí, sí. situaciones. Y Sí, porque, bueno, yo ahí sí creo completamente que sí es cierto, porque seguramente em, alguien no va a escribir la sensación de un parto, ¿no? O sea, digo, no creo que los varones puedan desarrollar cualquier escrito que tengan que ver con este suceso exacto, desde su experiencia, porque pues no lo han vivido, claro, no saben qué pasa ni qué claro. se sienten y demás. Cosa contraria con una mamá que ya lo Tener vivió, la ¿no? experiencia, claro. Y fíjate que apenas, no tiene mucho que vi una película que no recuerdo cómo se llama, pero me llamaba mucho la atención porque esta escritora tenía en ese momento como esta, de pronto, obsesión de ser mamá, Ya. ¿no? Ujú. Y, y en esta obsesión de ser mamá, se dio cuenta que podía abordar el tema en la En la escritura, escritura, claro. que podía Sí, sí. entender como este rol Todo de ese proceso, pues. exactamente, Sí, sí, y además de aceptarlo, ¿no? claro. Como dices tú, pues primero es como de, Sí, como un primer paso y después viene toda la de, otra de parte. desahogarte, ¿no? Pero yo dije, mira, cómo incluso en tu misma área te lleva a estos temas Claro, que pensarías que dices, ay, que no van a Co- estar ahí ¿cómo, presentes, cómo claro, voy a escribir algo claro, relacionado a esto? Pero cuando ella lo empezó a ver de esta manera, como que tenía que hacer algo, claro. empezó a trabajar su escritura Desde, desde esta ausencia y desde aceptar que no podía ser mamá. Pero claro. todo el proceso en el que ella se Sí, metió, esto es un y yo digo, sí, de hecho, por ejemplo, de la línea de investigación que trabajo, que son esto de literatura fantástica, literaturas de irrealidad, hay una vertiente que está surgiendo ahora en donde le están llamando un término que se llama lo inusual. Y "Ujú, entonces están ahí hablando de escritoras latinoamericanas como Daniela Tarazona y muchas otras más, en donde proponen que hay como todo un mundo femenino
y uno de los temas que a veces más se trata justamente es el de la maternidad, pero ellas lo desacralizan, ¿no? O sea, ellas, por ejemplo, cuestionan, ¿no? Hasta qué punto también es un rol impuesto, también hasta qué punto no es algo que en el cuerpo todo es una Claro. Sí, revolución. sí, sí. Entonces ha sido muy interesante, por ejemplo, desde la literatura fantástica, porque pareciera que son obras en las que se está hablando de algo no posible y en realidad se está tocando el tema de la maternidad, por ejemplo. Entonces, ha sido interesante ir viendo desde mi línea de investigación que van apareciendo esta temática como, por ejemplo, otra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ecología, ¿no? Como la ecología también se puede volver un tema de lo fantástico y se habla de lo ecofantástico ahora, ¿no? Como Ujú. una planta o la contaminación puede crear cosas imposibles y entonces viene a ser un problema para el humano. Entonces, creo que sí, la literatura da pauta para eso, ¿no? O sea, para tocar pues todos los temas. Y en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres escritoras, efectivamente, ¿no? Tenemos nuestra propia fisiología y naturaleza, pues nos va a experiencias que los varones no tendrán. Claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿tú a qué escritora admiras? Pues de toda la vida, la escritora que a mí me ha impactado mucho es Inés Arredondo. Mm, Han pasado décadas, años. Ella la tomo como escritora con un cuento para mi tesis de licenciatura y luego me la llevo también para tesis de ¿Ella maestría. escribe cuentos? Ella Mm, escribió cuento mm, y entonces, pues yo descubro ahí con una obra pequeña, Inés Arredondo son de esas escritoras que escriben muy poco, pero cada cuento es un golpe en la es una cabeza del bomba. lector y en el mundo de lo femenino, ¿no? Con toda la transgresión que implica el mundo Guau. femenino, personajes femeninos muy transgresores, entonces, y además con una escritura, con unas metáforas y demás, pero bellísimas. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho Inés Arredondo. Han pasado los años y voy descubriendo otras escritoras que me gustan. Por Ujú. ejemplo, en las contemporáneas me gusta mucho Cecilia Audave, una escritora joven, irreverente. Y hay muchas más, ¿no? Pero como Ujú. que yo sí me quedo con esa sensibilidad de Inés Arredondo, en cómo hablar del mundo femenino, pero eso, ¿no? Hablando de lo que a veces las mismas mujeres no queremos hablar. ¿No? Y entonces ella lo aborda, ¿no? O sea, lo aborda y resulta apasionante Y su yo creo debe ser punto. hasta una confrontación que ella misma se puso en la Sí, escritura, ¿no? sí, o sea, porque finalmente, te digo, bueno, en algún momento ya se han hecho estudios de ella sobre la violencia de género, personajes que son violentados, pero en otros la mujer no, la mujer tiene la decisión. Entonces es muy interesante su Ujú. cuentística. Entonces siempre que yo regreso a releer algo de Inés Arredondo, sé que siempre me llevo algo nuevo, o sea, es como si nunca lo hubiera leído de que, ay, esto no lo había visto, esto de este personaje, de esta situación. Ok. Pues a mí me gusta mucho Inés Arredondo. Sí, como que eso pasa en las lecturas, ¿no? De pronto ya, aunque lo hayas leído, cuando lo vuelves a leer, ya tienes otra lectura, ¿no? Ya es otra, ves cosas que no habías Sí, visto, por increíble exacto. que parezca, pero sucede. Oye, Marisol, pues nuestro tiempo se está agotando, ya Sí. se agotó casi, pero no me gustaría dejarte ir sin que puedas responder nuestras preguntas. Te pediría que escojas 3 cartas y Ok, me las pases para que te pueda hacer las preguntas, ok, la que perfecto. tú A ver, decidas. ¿Ok? esta y Ok, esta. bueno. Ok, dice la primera. ¿Hay algo que te gustaría hacer, pero no te atreves? Pues había algo que toda mi vida lo quise hacer y hace muy poco lo hice, Ay, qué y bueno. que fue nadar, aprender a nadar. Ay, qué padre. Toda la vida soñaba que nadaba y no sabía pero nada de natación. Y siempre era miedo y miedo y miedo y miedo. Hace 2 años fue así de que, a ver, voy a intentarlo. Y ahora ya no lo quiero dejar. Ay, qué padre. Entonces creo que eso lo cuento como experiencia. Otra cosa ahorita no se me ocurre. Ok, está bien. Pues qué bueno que lo lograste. Ahora dice, ¿hay algún objeto de tu vida cotidiana sin el cual no podrías vivir? Un objeto. mm, Pues creo que no, objetos no. O sea, creo que ningún objeto Ujú, llega a ser tan importante ujú, como para continuar. ajá. Personas sí. Las Ok, personas sí. ok, bueno. ¿Qué tipo de música o canción define mejor tu personalidad?
Pues muy, muy ad hoc a la década en la que nací. A mí me gusta mucho la música pop, en inglés, en español. Ujú, Sí, también algo del rock clásico. ok, Y hay un cantante que me gusta mucho que es Leonard Cohen. ok. Casi todo lo que tiene Leonard Cohen me gusta. Y luego hay así como canciones sueltitas, ¿no? Que de pronto me gustan mucho y que puedo escucharlas en X cantidad de... Se y nunca me vuelve tu aburren. eternity. Exactamente, ¿no? Entonces también soy, eso siempre le he dicho, en el ámbito de la música yo sí me declaro como neófita, ¿no? Así como lo que decías con el chico de los cómics, o sea, yo veo que hay gente que sabe muchísimo de música y yo ahí como que voy aprendiendo, les pesco algunas cositas. Ok. Generalmente trabajo en silencio, la música solo me acompaña cuando manejo, cuando estoy en casa haciendo qué hacer, Ujú. pero para trabajar casi siempre estoy en silencio. Ah, ok. Sí. Bueno, muy bien, Marisol. Pues ha sido un gusto tenerte con nosotros. La verdad es que me da mucho gusto que formes parte de esta comunidad de las hijas Muchas de la gracias. Malinche. Insisto, pues después de que te conocí, te he seguido y creo que eres una mujer que ha alcanzado todos sus objetivos, que sigue trabajando pues en el área donde está, creo que la disfrutas también mucho. Gracias por el libro porque pues yo creo que también creo, como un poco de la poesía que a mí me encanta, de esa poesía cortita. No es que no me guste, sí me gusta, pero creo que se puede digerir un poco más fácil, Claro, creo, claro. ¿no? Tiene su punto. Claro, Sí, sí, claro. sí. Entonces, muchísimas gracias. No, Pero muchas antes de gracias a ti. despedirnos, me gustaría que les mandaras un mensaje a todas aquellas personas que de alguna manera, quizá la lectura llegó de una manera no tan grata, Ya. pero ¿qué les dirías para darnos esta oportunidad de que lean, de que no necesariamente tiene que ser poesía, no necesariamente tiene Lo que que ser, sea. ¿no? Pero que, ¿cómo les invitarías tú? Yo les diría que encuentren qué es lo que más les apasiona de su vida. Mm, Los gatos, el vino, viajar. Y una vez que ya tienen qué es lo que más les apasiona de la vida, poder rastrear qué lecturas tienen esos temas, que la literatura tiene para todos los temas. ok. Ahora Internet funciona muy bien. Literatura sobre viajes, literatura sobre... Y que empiecen a leer sobre eso que les apasiona tanto. Ujú. Y eso los va a llevar seguramente a otra lectura y a otra lectura. Es decir, que sea una lectura que les hable a ellos, que no, que lleguen sin pretensión de nada más que divertirse, pasar un ratito. Y ese ratito se va cada vez a volver más significativo conforme vayan leyendo cada vez más. Sí, creo que tú acabas de mencionar un punto importante. Esta parte donde de pronto creo que también es algo que no nos enseñaron o no aprendimos, ¿no? De identificar qué es lo que nos puede gustar de una Exacto. lectura, ¿no? Y cuando empiezas a identificar como hasta de un personaje, Sí, ¿no? O sí. sea, dices, a lo mejor mi pasión es Elvis. Ujú. Ah, pues lee Hay que la buscar lo que biografía, ¿no? exactamente, eso Sí, es. sí, Porque sí, sí. si entramos a otros temas que no son significativos, Ujú, es muy probable que lo vamos a dejar. O sea, no va sí. a hacer clic. Entonces, tenemos que entrar con temas que ya de principio nos apasionen. Ahora, ¿qué suma la lectura en nuestra vida? Sería mi última pregunta. Suma, voy a empezar de lo que para mí es más importante. Suma sensibilidad y suma conocimiento como segunda parte. Creo que la sensibilidad es más importante porque te permite ponerte en los zapatos, como decimos cotidianamente, del otro. Y el ponerte en los zapatos del otro te permite comprender. Y yo creo que comprensión es lo que nos falta mucho a veces en nuestro mundo. Entonces, la lectura nos da eso, nos da la posibilidad de vivir otras vidas y ponerte en el lugar de los otros, por más transgresora e irreverente que sea la obra que estemos leyendo. Y conocimiento va vinculado con ello, ¿no? Por todo lo que también de soslayo uno va aprendiendo también al estar leyendo. Ujú, ujú. Súper. Pues muchísimas No, gracias. muchas gracias a ti. Muy feliz de estar contigo y muchas gracias. Muy agradecida por ser parte también ya de estos podcasts. Ok, muchísimas gracias, Mari. Gracias también a Lía, que hoy nos mandó un café para nuestra invitada y un té que está muy rico. Gracias a Patti y a Lili que nos acompañan aquí en producción. Y bueno, pues estamos casi en la recta final de nuestra 11ª temporada, entonces, muy contentos porque ya terminamos una temporada, o más bien vamos a terminar, digamos, un mes importante que fue marzo,
Pero abril seguimos con muchas mujeres increíbles que de verdad vale la pena escucharlas, conocer como esta formación y este contexto de dónde están y créanme que se van a maravillar de escuchar sus historias. Así es que muchísimas gracias y nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.